La obra de la Rambla de la Orla de Balneario Camboriú ya está pronta y te vamos a mostrar cómo quedó todo esto por acá. Así que no te lo pierdas y seguí viendo y suscríbete a nuestro canal con el botón que tenés acá abajo para quedarte atento a todos los videos que te compartimos acá en el canal. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Atravesemos Fronteras. Para los que no nos conocen, yo soy Lou. Y yo soy Pablo. Y en el video de hoy, como vieron ahí al principio, les vamos a estar mostrando cómo quedó toda la obra de la Orla, de la Rambla, de acá de Balneario Camboriú, que ya quedó pronta en principio. Y vamos a ver qué tal, a ver si realmente valió la pena todo el costo que llevó, porque la verdad que lleva bastantes millones de reales. Y que tanta expectativa también ha venido generando de cómo va a quedar, de qué tal. Y que, vamos a ver. Y ya estamos pisando, en realidad, la nueva Orla. Ya estamos acá y les vamos a mostrar todo. Como festejan los jugadores de fútbol. Estamos acá con los pies en la nueva Orla y miren, empezamos ya desde la parte del principio, como tiene que ser. Y vemos que hay un árbol todo iluminado con dos luces LED. Y miren esta figura hecha, no sé bien en qué material, pero está muy buena, ¿no? Sí, a ver. Es como una piedra, una cerámica parecería. Es como algo decorativo, sí, porque no es concreto. Y tenemos ahí el arbolito. Que no sabemos de qué sería el arbolito. Cuando florezca nos vamos a dar cuenta. Sí. Luces, viste, empotradas así, como bien modernito. Claro, eso, ¿no? Saliendo de los árboles. Claro. Miren, por acá tenemos otro arbolito más. Ahí pueden ver mejor cómo quedó. Y acá de noche la iluminación que nos está dando. Nosotros estamos súper iluminados, miren. Es todo luz de la iluminación de la Orla. Sí, la verdad que es muy... Ah, mirá, y eso es nuevo. Wow. Esos son como los postes de luz, ¿no? Claro, los postes de luz, pero miren qué moderno que es y qué futurístico, ¿no? Sí, la verdad que sí. Es un caño. Es un caño recontra alto. Bueno, Pablo se pone a bailar en el caño, casi se come la bici. La persona que estaba en la bici casi te la comes. ¿No? Sí, casi se le caes arriba a la persona en la bici por bailar en el caño. Es un caño súper alto y miren la luz donde está, allá arriba. Allá están los postes de la Rambla que van a ser antiguos, ¿no? ¿O van a quedar esos? No sé si quedarán los dos o quedará solo esto. Yo creo que van a quedar los dos, ¿no? Pero ahí pueden ver la comparación. Tiene una luz un poco más cálida y la verdad que da buena luz, ilumina muy bien. Pienso que no van a quedar porque se supone que después ahí van a pasar los ómnibus. Claro. Se van a partir con las columnas, así que no pueden estar los postes, lo van a tener que sacar. Igualmente este poste está dentro de donde va a ser la parte de jardín. Porque acá va a haber toda una parte en donde, mira, ya plantaron, miren cómo están las plantitas y van a florecer. Esto va a ser todo flores y todo vegetación, todo un área verde y preciosa. Así que esta columna no sé si la van a sacar. Capaz que queda. Acá tenemos algunas de las tapas del tema de los desagües y demás. Inclusive acá tenemos por la parte donde va a desaguar la parte esta de la ciclovía, el agua que caiga cuando llueva bastante, que eso es algo que hay que tener bastante cuidado con lo que ha pasado en otras ciudades, en otros estados, sobre el tema de las lluvias, y hay que prevenirse con eso, ¿no? Así que bueno. Por acá va a desaguar el agua de la lluvia y bueno, obviamente va a ir hacia aquel lado el flujo. Y está muy bien, porque va todo por la ciclovía, pero apenas se ve, casi que ni se nota. Miren, acá tenemos acceso, esto es una parte que obviamente está toda cerrada, que es donde están los trabajadores de la construcción, arquitectos, ingenieros. Pero hay un mapa que muestra cómo va a quedar toda la parte de la Orla y todo lo que tienen que hacer. Esto sería el plano, básicamente, de cómo tendría que quedar. Qué locura, ¿eh? Acá nos dice dónde están las paradas de ómnibus, dónde tienen que ir los bancos, la parte del calzadao, que es donde caminan las personas, la calzada, la ciclovía. Inclusive, claro, acá está marcada, esto es una ciclovía. Y esto es como si fuera una ciclovía, pero para el tema de caminar o correr. O sea, además de la parte de la Rambla va a haber una franja específica para la ciclovía. Ciclovía que no van a ser solo las bicicletas comunes, también van a ser todas las bikes eléctricas que hay acá, que está llenísimo. Y bueno, además de eso, está la parte para correr y caminar.
Vamos a ver cómo queda. Por acá tenemos un muro que no sé si pondrán algo escrito, capaz. Yo vi para qué es esto. ¿Para qué? Esto es para la parte de como los cuadros eléctricos. Ah. Que mucha gente ha criticado esto. Inclusive, a ver, a lo largo del video nos pueden ir dejando comentarios contándonos qué les parece a ustedes, qué parte les gusta, qué parte no les gusta, qué parte les parece que podrían haber hecho mejor. Y esta parte es algo que mucha gente critica porque quedó medio horrible, la verdad. Es donde van a poner los cuadros eléctricos. Pero claro, la visual acá, que era más o menos la idea del tema de la orla, te la traba pila, ¿no? O sea, es un muro ahí en el medio del coso. Pero claro, bueno, podría haber ido en otro lugar, pero bueno, nosotros no somos arquitectos ni nada de eso, así que no podemos opinar mucho cómo va a quedar después, porque esto es una abertura media. En esta parte están en obras, todavía está cerrado. Y por acá Pablo está caminando por la ciclovía, que en realidad, como les mostramos, esa es la ciclovía. Esta es la parte en realidad que nosotros vimos en el mapa que sería para corrida. Por acá las personas irían a hacer ejercicio, ¿no? Corriendo. En realidad también es para caminar, por lo que entiendo. Es como para las dos cosas, para correr o caminar. Como la diferenciación entre, bueno, la parte de la ciclovía, ¿no? Claro, yo según el mapa lo entendí así. Ciclovía, parte para hacer deportes, ejercicio, correr y parte para caminar. Para mí era así. Puede ser, pero puedo estar bueno. equivocado. Puedo estar equivocado, tranquilamente. Está bueno igual esa división, porque nosotros en la anterior veíamos que las personas, como claro, no hay mucho espacio para las personas que caminan, hacen deporte, que van en bici, hacen deporte en la ciclovía. No en esta nueva, sino en la anterior. Claro. Iban corriendo siempre por la ciclovía. Inclusive acá una cosita que estoy viendo, acá en la ciclovía hay dos escalones bastante pronunciados. Mira, préstame que les muestro acá de este lado. Miren esto, hay tremendo escalón, pero muy salado. Acá, esta es la ciclovía y esta es la parte de correr. Hay un escalón bien grande y de este otro lado, hacia el lado del jardín, también hay un escalón bien grande. Acá donde está la parte del desagüe, también hay bruto escalón. ¿Qué tal? ¿Esto donde le lleguen a pifiar con la bici o algo? Vuelan, ¿no? Para mí en realidad está bueno. A mí me gustó que la ciclovía esté bien diferenciada. Tiene dos escalones en donde no hay forma de que te salgas de la ciclovía. Sin partirte, ahí va. Claro, tenés que ir derechito por la ciclovía y está, porque es bastante ancha también. Claro. Hay espacio para los que van y para los que vienen, pero tiene un buen espacio, miren. Sí, sí. Es bastante grande. No, es grande, sí. Muy grande. Sí, miren ahí para dimensiones un poco. Hay bastante espacio, lo que sí, claro, sí. No te puedes salir para ninguno de los lados porque te partís. Pero como hay espacio, digo, estaría bien. Algo que estaba viendo ahora que pensé que era vidrio, pero ahora estoy mirando un poco mejor, es una tela en realidad, claro, no es vidrio. No, sí, me parece que no. Habían puesto vidrio, pero no. Daba para dudar, igual ahí se queda bruto peligro. Se llegan a caer. Y bueno, ¿qué tenemos por acá? Por acá tenemos más cositas, ven. Vamos allá. Esta es una zona que ya hemos visto acá en Brasil, que es la parte donde estiras básicamente los músculos antes de hacer ejercicio o después. Está muy bueno. Toda esta parte de acá, sí. Y inclusive hay uno en Florianópolis de este estilo. Esto, aparte, lo bueno es que esto es inox, es de acero inoxidable. Entonces, por el tema de la magnesia del mar, por acá vuela toda la magnesia. Esto, si no, te lo oxida a toque. Se llega a ser de aluminio o algo de eso, te lo oxida en 2 minutos. Pero esta, al ser de acero inoxidable, va a aguantar un tiempito. Y claro, es para estirar y demás. Está bueno. Mira, acá hay otra parte que está bueno. A ver. Toda esta zona está cercada por tronquitos y unas cuerdas, porque acá no se puede pasar, obviamente. Toda esta zona la van a tratar de hacer una restinga, como se dice acá en Brasil, que va a haber todo vegetación. Esto va a ser todo un área verde que va a quedar muy linda. Ah, mira. Los árboles también. Pero esto, claro, lo están preservando para que se cree toda la parte de restinga de vegetación. Y las personas, obviamente, por acá no pueden pasar hacia la playa ni hacia acá, sino que ya vi, más adelante le vamos a mostrar, hay unos decks que están muy buenos para entrar y salir a la playa. Claro, hay entradas específicas. Yo no sabía igual de esto que iban a hacer una restinga. Hay playas, sobre todo en Florianópolis, nosotros que conocemos todas las playas, hemos visto mucho de que, claro, tienen de forma natural una restinga antes de ir a la arena, antes de la playa. Esto lo van a hacer de forma artificial, pero va a estar bueno, va a quedar bueno, me gusta, a mí me gusta. Eso, bueno, puede ir un poco a cada uno, pero a mí particularmente me parece que está bueno. ¿Y por acá tenemos un gimnasio? Sí, miren qué lindo que está. Tremendo. Pero son muy diferentes estos aparatos, miren lo que son. Sí. El material, no sé, es como si fueran de acero, son bien rígidos. No
son como los clásicos esos que vieron que son azules, que hay anaranjados. Ah, sí. Son todos como en acero la decoración. Esto es acero inoxidable. Sí, eso es acero inoxidable. Es que tiene que ser, estando tan cerca del mar, tiene que ser, si no, se te agarran un ferrugem, como decís acá, o se te arrumbran enseguida, se te oxidan, ahí va. Entonces está. Las rueditas estas que nunca entendí para qué. Creo que es para hacer brazos. Por acá hay más. A ver qué tenemos. Ah, ese es tipo un escalador, ¿no? Claro, que te subís para hacer piernas. Ah, sí, dale. Allá hay uno que es todo completo para brazos, también piernas. Pero Sí. la verdad, bastante completo. Y me gusta la disposición, es todo en un círculo. Sí. Está todo equiparado en un círculo para que las personas no se choquen. Está muy bueno. A mí me hubiera gustado más que fuera más a lo largo y mirando hacia el mar. O sea, por ejemplo, estos escaladores estuvieran así, ¿entendés? Y que vos hagas mirando al mar. Igual son los únicos que no miras hacia el mar, porque de acá ya podés ver al mar. Sí. Y ahí podés mirar de costadito hacia allá. Sí, ahí va. Sí, sí, en realidad, claro, tenés razón. La mayoría tenés esa posibilidad, excepto ese es el que no. Miren esto. ¿Qué es eso? Estos son papeleras. Son Dios. botes, tarros de basura muy originales y diferentes. Miren lo que es. Son re raros. Son muy extraños. Es como si fuera una lata, pero Sí. en realidad no sé qué material es. Y son súper extraños. Son muy Mal. Son como de metal, ¿no? Sí, creo que sí. parecieran sí de metal. Son raros, la verdad. Muy diferentes. Son como medio futurísticos. Ahí parecen medio robots. Es que creo que fue una idea, ¿no? De esto también, como hacerlo medio así, un estilo medio moderno y casi tirando a futurista, ¿no? Claro. Acá tenemos otra parte de la restinga. Está como bien dividido. Restinga, que es toda la parte de área verde. Después aparatos para hacer ejercicio. Otra parte de restinga. Y acá tenemos, entre esa restinga y restinga, los decks. Ah, mira. Ah, y todas las palmeras que hay, ¿eh? ¿Viste? Hay pila de palmeras. Una cantidad de palmeras con los foquitos. Los Sí. focos verdes. Ah, ahí está bueno, no tenés que comprar. Y todos con sus respectivas luces. Y a ver qué tenemos por acá que decía Low. Miren lo que es el deck. Miren qué bueno que está. Ah, es enorme, ¿eh? Es enorme, está muy lindo porque vas pasando y miren las luces que tiene. Sí, está bueno. Como si fueras en una pasarela de final. Tal cual. Es súper ancho, es bien ancho para Sí. que las personas entren y salgan. Y miren acá, hay una ducha Una ducha, sí. en acero. Y además me encanta la parte del lluvieiro en sí, circular, de esos redondos, súper Sí. modernos. Y vamos a ver, sacar un poquito. A ver si de agua. funciona. A ver si funciona. ¿Funciona o no funciona eso? No, no funciona. No hicieron la conexión. No pagaron el agua. No, Los de la orla no garparon el agua. Está No cortada el agua. Pero tiene una canillita acá prolijona. Esto muy bueno. parece también de inox, así que en principio debería durar. Y algo que está bueno es que, claro, hay unas duchas acá, en la otra parte todavía de la orla antigua, que vos para limpiarte los pies tenés unas duchitas que están en la arena. Sí. Pero después para salir hacia la parte del calzadao, de la acera, tenés que atravesar otra parte de arena y es al pedo Literal. enjuagarte los pies y después volver a pisar la arena. Esto está muy bueno porque, claro, acá ya estás en el deck obviamente no va a tener arena y vos ya salís a la parte de la calzada de la vereda para poder seguir caminando. Tal cual. Lo que no sé cómo van a hacer es la salida. Ah, no, porque esta es la salida, ¿no? Claro, Sí. vos no tenés que cruzar, bueno, en sí si querés cruzar no sé cómo van a Sí, hacer. tienen que Pero hacer sí, unas zonas. Claro, alguna zona para cruzar y ahí hay como una cebrita, que eso no sé si lo van a usar para poder cruzar hacia el otro lado. Yo calculo que sí. Tendrá sentido que, Claro. siendo que acá está el deck, vos puedas salir por el deck y cruzar por acá directo. Eso mismo, porque uno cuando sale a la playa que atraviesa el deck, si necesitas cruzar, Claro. está bueno irte unas cuadras más Sí. allá, pero sí, me parece que esta va a ser una zona de cruce. Todavía está en obras esa parte, entonces no se sabe, pero en principio debería ser. Ahora, el deck igual, claro, va hasta acá. Va hasta este pedacito
Que bueno, después ya entras a la arena, también no te va a llevar hasta la playa, ¿no? Es más que nada por el tema visual y el tema de la ducha que queda dentro del deck. Pero ayuda bastante a no quemarte y fritarte los pies como nos pasó a nosotros en el 2021 que vinimos y en pleno mediodía nos quemamos los pies por la arena súper caliente. Esto más o menos va a ayudarte un poquito, pero no vayan descalzos y no pisen la arena descalzos, por favor, en verano. Te agarras ampollas, te quemas todos los pies, es una locura. Nosotros los sufrimos en la piel. Literal. Llegamos al cartel de la Orla y acá nos da bastantes datos sobre toda la revitalización y sobre la construcción nueva. Nos dice que es la reurbanización de la Orla de la playa central de Balneario Camboriú, que la playa central comprende desde Barra Sur hasta Barra Norte, es todo esto la playa central. Sí, algunos tienen dudas inclusive sobre eso, nos han dejado en los comentarios de los videos de Balneario Camboriú que ya hemos subido, que esa parte no era playa central y no sé qué. Sí, la playa central es todo esto, de Barra Sur a Barra Norte, así que bueno. Y bueno, siguiendo por acá, una cosa muy interesante es cuánto valió, porque esto es un trecho, esto es un pedacito, mira, trecho entre 4.400, o sea, la calle, y 4.600. O sea, esto son unas cuadras nomás. Y mirá lo que valió, 13 millones. 13.660.983 reales. Con 34 centavos. Qué increíble. Una locura. Ahora les vamos a mostrar una parte y en el próximo video les vamos a mostrar todo cómo quedó, porque hay una parte que parece que está por finalizar en breve, así que bueno, vamos a ver previo a que finalice y después les vamos a mostrar. Vamos a venir cuando esté bien completita esta parte y les vamos a mostrar. Les vamos a mostrar qué tal todo eso. Y miren, otra cosa, el plazo de ejecución 210 días. Y ojo porque esto es una partecita, porque hay gente de repente se confunde de que ya está pronta o va a estar pronta dentro de poco toda la Orla. No, esto es solo un pedacito, van a seguir haciendo cada vez más trechos y esto tiene para unos cuantos años a que terminen todo, tiene pañales. Así que bueno, andás a ver si nosotros lo llegamos a ver. Ah, pará. No, pero sí, tiene para bastante, así que bueno. ¡Wow! ¡Qué linda esa bici! ¡Qué buena que está! Miren, por acá tenemos banquitos en la nueva Orla y tenemos una estatua. Miren qué lindo. Balneario Camboriú a Praia do Presidente Jango, dice. Creo que sí, Jango, ¿no? Jango. Mirá vos, que creemos que fue un presidente de Brasil. Si hay algún brasilero por acá en el chat que nos pueda decir más concretamente, pero creemos que fue un presidente de Brasil y hicieron el monumento acá. Inclusive ya estaba en Balneario Camboriú, solamente que estaba más para allá, o sea, ahora como corrieron todo, bueno, movieron también el monumento para este lado. Claro, porque este banco que estamos viendo parece un poco antiguo, no es como el modelo de la nueva Orla que miren, acá estamos viendo uno. Son diferentes. Ese es el nuevo banquito que tiene una parte con madera y parece como si fuera un sub y baja. Tiene la parte de las patas en el medio y después las otras partes están como sueltas. Parece como en el si aire. me subiera acá y hago fuerza, los tiro. Claro, parece como si fuera un sub y baja. Y acá llegamos a la placita de la nueva Orla. Una placita bien futurística por lo que estamos viendo. Miren lo que es esa hamaca. Hace un poquito de ruido, ¿viste? Dios. No, es que nosotros les compartimos un video corto por Instagram, que incluso si no nos siguen por ahí, síganos, el mismo nombre del canal, Atravesemos Fronteras. Les compartimos videos todos los días y ahí les podemos ir actualizando más en tiempo real. Les compartimos pila de videos todos los días. Y estábamos mostrándoles de que hay tremenda fetichola. Hoy es sábado de noche, hay tremenda fiesta en los yates. Acá en la playa Balneario Camboriú, se ve los sábados de noche, es el día de eso, pero la música se escucha desde acá, desde la Orla. Sí, o sea, está muy fuerte. Esa gente está extremadamente sorda, pero mal, porque si se escucha acá, imagínate lo alto que está ahí. No, una sordera de aquella deben tener. Pero bueno, acá tenemos la parte de los juegos, ¿sí?
Mirá vos, está buena, Está muy buena, e incluso el pasto parece ser tipo artificial, como si fuera una alfombra, ¿no? Sí, medio como antirresbalante casi. Antideslizante para los niños. Para mí que aparte para que si se caen no se peguen fuerte, Claro. ¿no? Si fuera concreto. No se raspen, no se lastimen. Claro, sí, yo creo que es para eso. Y hay unas cositas acá, como unas montañitas, que debe ser para jugar también, ¿no? Para subirse. Sí, Está justo- medio extraño, igual no sé qué será. Nunca había visto algo así. ¿Sabes lo que me hace acordar a mí? A las A mí me hace ruedas. acordar a algo, pero sí, dale, ¿qué? ¿A qué? Nada quiero decir en el canal. A mí me hace acordar a las ruedas. No sé si te acordás cuando ibas a la escuela o al jardín que ponían ruedas y tenías que saltar de una rueda a otra. Ruedas de goma de autos Tipo las de auto. para jugar. Yo creo que es algo así, pero más futurístico, más moderno. Los niños del futuro no saltan en ruedas. así de vehículos, saltan en cosos En- chicos. Ahí va, sí. Viste, yo no quería decir, ahí va. Saltan Ah, en la orla. Igual queda horrible queda decir horrible, eso, ¿no? sí, no. La gente saltando en la orla. No, son ruedas de futurísticas. No sé. Miren, por acá tenemos un tobogancito. Está muy lindo. Estos son bastante típicos en las plazas de Floripa Sí. y por acá mismo también, en Brasil. Y acá sí hay un sub y baja que... Un sub y baja futurístico también es diferente, es bastante moderno, está lindo. Sí, está raro igual, ¿no? No sé. Sí, miren No acá, me encantó. miren acá siguen los banquitos que les mostrábamos con Sí. maderita, más árboles también, mucha iluminación. Está lleno, o sea, de árboles estos así, de palmeras y toda la parte de las luces está lleno. Lo bueno es que para justamente así de noche, vean lo iluminados que estamos. O sea, ya oscureció completamente. Miren la visual que tenemos acá desde la Nueva Orla, miren cómo se ve. La verdad que está muy linda. Va a quedar precioso cuando finalicen además todo, pero ya ahora esta parte que abrieron se ve muy linda. Acá más tarros de basura, hay bastantes seguidos Los tarros de basura del futuro. del futuro. Me hace acordar a tipo Nietos del Futuro, tipo esas bandas de cumbia. Acá tenemos otro deck, otra entrada, y la verdad que las entradas están bastante cerquita. Yo pensé que iban a estar un poco más alejadas, pero no. ¿Qué será, 100 metros? Algo así, están bastante cerca una de las otras. Y allá estoy viendo un yate con unos colores. Creo que no se logra ver desde acá, pero está liberando unos colores impresionantes. Todo iluminación, luces. Anda Neymar ahí, está tirándose unas cumbias ahí el Neymar. Unos funk, me parece, ¿no? Sí, unas cumbias se queda si fuera uruguayo, argentino o algo por el estilo, pero está. Bueno, seguimos un poco más. Seguimos viendo la iluminación con las palmeras. Más bancos. Hay varios bancos, la verdad, y son muy amplios, son bastante grandes. Son grandes, lo que sí que para temporada alta, de No repente creo. debería haber más porque... No creo que alcance, sí. Y acá tenemos un parador que esto va a ser, me parece, de los que venden churros, ¿no? Los que venden churros. Y también es muy futurístico, wow. Miren el techo. Pero lo mismo por detrás, tiene todo vidrio. Qué lindo. Ves el mar para allá. Claro. Está bueno, ¿no? Y tiene un techito, además por si llueve, mirá si vas a pedir a comprar algo. Sí. Está muy lindo. Parece de vidrio también. Esta parte del techo parece de Sí, vidrio, con un diseño. es de vidrio. Y acá pareciera como mármol, miren. Es mármol. parte. Esto está cheto, Y ¿no? miren la parte de adentro como quedó la mesada también de mármol. Pero mirá, Wow. la pared es de mármol. Sí, Bueno, está es chetardi, mármol. ¿eh? Y toda la vista es hacia la playa. ¿Qué tal? Bueno. Está ¿Qué te muy parece? lindo. Y aparte, claro, acá seguramente van a estar los comercios tipo los que venden choclo, helados, tragos, churros. Los clásicos Hay churros. muchos puestos de churros que seguramente van a pasar para acá. Claro. Los choclos, todo eso, ¿no? Entonces, mirá, bastante interesante. Igual la gente ya lo está usando, pero mirá esto. La gente ya lo está usando para tomar vino. No quiero señalar muy directo, pero esas dos señoras estaban tomando vino en una copa ahí apoyando en la barra, como si fuera la barra de la casa, así, viste, tranqui nomás. Estoy viendo algo que está muy bueno. Vengan, miren. A ver, ¿qué hay? ¿Qué tenemos por allá?
allá hay muchas cosas. ¿Sí? Nos decían por atrás que por allá hay mucha cosa. ¿Sería como un parque para mascotas? Claro, es el parquecito para las mascotas. Ah, con qué arena. más. Pero miren qué lindo que es. Tenemos que traer a Nami acá, ¿ah? Sí. ¿Qué dicen ustedes? Está buenísimo. Está lindo. O sea, no veo cartel que sea para mascotas, pero hay dos personas con un perrito dentro y además estos parquecitos Sí. son bien típicos acá en Brasil, que están cerrados para que Claro. no se escapen. Ellos andan juntos acá, sueltos, jugando, y la verdad que es muy lindo de verlos. Nosotros no tenemos Sí. perrito, pero a veces llevamos a Nami a estos lugares así. Claro. A Nami le encanta. Sí, sí, justamente nosotros no hemos visto en otros países, pero acá en Brasil es muy común, así que probablemente sea eso. Está bueno que es todo de inox también, así que por el tema de la magnesia del mar, que no los oxide enseguida. Y el área está buena, hay varios árboles, las luces. Tiene iluminación también. Hay un banquito allá inclusive para sentarse ahí mientras... Sí. Tendría que haber capaz que algún otro por acá para que, bueno, básicamente los tutores, ¿no? Esperen ahí a que jueguen. Padres de Los las padres, mascotas. ¿cómo se dice? Los padres... De pets. Ahí va, está. Con sus perrijos y gatijos. Claro, obvio. Nosotros tenemos a nuestra gatija. Y es bastante amplio, miren, es muy amplio. Sí, es grande. La verdad que sí. Está bueno. ¿Se podrá entrar ya? Sí, pienso por la puerta hacia allá, ¿no? Claro. Yo escuché que estaban explicando que abrís un portón al principio, lo tenés que cerrar. Ahí entras con tu mascota. Ah. Después abrís el otro y ahí ya accedes. Es para que, es un mecanismo para que no se Sí. escape. Claro, para que de bueno. repente si uno está entrando no se le escape la mascota a otro. Entonces Claro. está bueno, la verdad. Está bien pensado. Bien, bien ahí, la verdad. Eso está muy bueno. Por acá finalizaría la primer parte de la orla con esta tipo mini escultura donde hay árboles, hay vegetación, una parte verde. Sí. Acá tenemos otra papelera, por allá también tenemos otra vegetación. Sí, la verdad que sí, y acá termina porque allá ya no continúa. Inclusive esta ciclovía, les muestro más de cerca. Acá está la parte para corrida que les decíamos, o caminada, o bueno, lo que fuere, que está por acá. Y aquí está el arbusto, cosa de que no sigan de largo, se chocan con el arbusto, los que vienen por acá. Y después, en la parte de la ciclovía, ahí dobla. Y ahí se une a la parte vieja, como quien dice, de ciclovía. Claro, la antigua, que en realidad no es antigua, sino es la que se usa Claro. hoy en día, es la presente, pero esto no va a seguir hacia allá, no va a doblar. Claro. Después la otra licitación, las otras empresas que continúen haciendo la orla, porque es en parte y van a continuarla. Entonces, empiezan desde acá, esta parte de la ciclovía va a seguir como acá, hacia allá. Claro. Y bueno, va a seguir todo así por este lado. Sí, sí, y básicamente es una licitación cada trecho, así que esto Claro. tiene para rato. Pero bueno, acá esta parte después van a, cuando se haga lo otro, enderezarlo y seguir para allá. Porque aquella zona que está hoy día, que se usa, no va a estar, ahí van a pasar los ómnibus, van a pagar los ómnibus también. Bueno, acá estamos con Luciano y Ayelén, que nos encontramos ahora mismo haciendo el video de la orla. ¿Cómo están? Gracias, todo bien. Saludos para todos. Y más que nada queríamos agradecer a ustedes porque ya hace 3 años que estamos acá y empezamos toda esta locura de venir acá gracias a ustedes. Nos empezamos a seguir, a buscar información, veíamos su video en YouTube, Sí. en Instagram, todo y bueno, dijimos vamos. Y acá estamos. Qué bien. ¿Y hace cuánto que venían siguiendo nuestros videos? Desde el principio, desde que ustedes llegaron a Florianópolis. Hace como 3 años Sí. entonces. Ah, qué bueno. Es que nos estaban comentando ahora cuando los saludamos de que hace 3 años que vienen siguiendo nuestros videos y que se vinieron a vivir hace 3 años también. Ahí cuando nosotros justamente comenzamos a subir videos. Primero Barrabelia, después Balneario Camboriú y acá están. Y me estaban diciendo que no cambian por nada Balneario Camboriú, ¿no? No, no cambiamos por nada. La seguridad y seguridad que hay acá en Balneario no va a encontrar otra parte de Brasil, creo. Qué salado. La verdad que es que sí, nosotros decimos, estas ciudades así, Balneario Camboriú, Bombiñas y Florianópolis son increíbles. Y acá nació nuestra bebé. Ah, nació acá, ella es Ella es brasilera. brasilera, sí. Hola. ¿Cómo se llama? Sofía. Sofía. Claro, ella ya nació acá. Ella tiene un añito. Un añito. Ah, qué buena. Ah, mirá vos, así que, claro, ya, o sea, a ver, obviamente también va a hablar español, pero es brasilera. Claro, ella es brasilera. Mirá Sí, que ella bueno. va a la creche, así que ahí va a aprender. Ah,
es que dicen que los niños cuando vienen son los que más rápido agarran. Después le terminan enseñando a los padres. Sí. Es así. Sí, va a ser así. Él comenzó a hablar hace poco y bueno, me dice, por ahí me dice papá, Sí. por ahí me dice pai. ¿Seguido? En serio. Claro. Ella va a la escuela y aprende a la escuela. Claro. Mezclan y por ahí te dice mai, o mamá, pai, o papá. Ah, y eso que tiene 1 año, o sea, imagínate, ya está manejando sí, bilingüe, bilingüe con 1 año. Tremendo. Bueno, la verdad un gustazo conocerlos. Sí, gusto de nosotros. Bueno, y desde acá, desde el final de la nueva orla, la nueva rambla de Balneario Camboriú, nos despedimos de este video. Esperamos que les haya gustado conocer, ver con nosotros esta nueva orla, y que después de repente ustedes van a venir de vacaciones y van a conocerla en persona, pero ya tienen una idea por este mismo video. No se olviden de compartir el video, que tiene un botón acá abajo para compartir, que es una muy buena forma de apoyarnos, y también de pasar la info, pasar la data de cómo está toda esta nueva orla ahora que se inauguró. Así que bueno, compártanlo, no se olviden de suscribirse con el botón que tienen acá abajo para justamente quedarse atentos a los próximos videos, que les vamos a estar mostrando muchísimas cosas por acá por el canal. Y bueno, gracias por estar del otro lado, nos despedimos, hasta acá el video de hoy, nos vemos.